Lo de Dembélé es una historia de locos. El mosquito ha vivido una auténtica montaña rusa a lo largo de una carrera que ahora atraviesa su mejor momento. Aunque eso sí, para llegar hasta aquí ha tenido que atravesar etapas realmente duras en las que su figura siempre ha estado en entredicho. A continuación nos sumergiremos de lleno en la controvertida vida de Dembélé, analizando punto por punto al personaje y al futbolista, señalando también las claves de su increíble transformación y contando detalles que estoy seguro que no conocías. Bienvenido a las historias de Venom. Capítulo 1. Fútbol callejero en estado puro. El 2025 será un año que jamás podrá borrarse de la mente de Ousmane Dembélé. El mosquito consiguió picar más fuerte que nunca, confirmando de una vez por todas que efectivamente poseía todas aquellas dotes que se le atribuían. Jugador eléctrico, con un desborde endiablado y una anarquía dentro del terreno de juego que ya se echaba en falta en un fútbol cada vez más táctico y previsible. En ese nuevo Ousmane Dembélé se palpaba a la perfección el fútbol de calle, ese que tantos jugadores ha dado, que está en peligro de extinción y que abordó a nuestro protagonista desde niño, cuando correteaba por el humilde barrio de la Madeleine en Vernon, una población situada en el distrito de Brecht. Hijo de padre maliense y de madre senegalesa, Dembélé llegó al mundo un 15 de mayo de 1997 en dicha barriada, cuyas calles estaban marcadas por la fuerte presencia de familias inmigrantes, principalmente venidas del continente africano, que recalaban en el país galo en busca de nuevas oportunidades y tratando de escapar de la más absoluta pobreza que sacudía sus lugares de origen. Para muchos, ese barrio de la Madeleine es considerado como una de las zonas olvidadas de Francia, donde los conflictos, sumados a la brecha social, están a la orden del día. Siendo sinceros, no es fácil vivir rodeado de un contexto así, y menos cuando eres un niño. La fina línea que separa un camino correcto de otro rodeado de malas compañías es muy fina. Por tanto, muchos jóvenes del lugar encontraban en el balón un cobijo inocente, a la par que ilusionante. Uno de esos jóvenes era Ousmane Dembélé. A él, al igual que a la mayoría de sus amigos, el fútbol le servía para evadirse por completo de la realidad que le rodeaba, soñando algún día con dejar esos partidillos improvisados en plazas y calles para participar en otros partidos mucho más serios, celebrados en césped natural y con miles de personas poblando la grada. Era tal la fiebre que Dembélé sentía por el fútbol que era incapaz de despegarse de la pelota. Si se la quitaban, lloraba. Su primer entrenador, Ahmed Wabi, lo contó en una entrevista años más tarde. Precisamente, Wabi tiene el honor de ser el gran descubridor de Ousmane. Él fue quien le vio jugar por primera vez en una humilde cancha de barrio y tras comprobar su enorme talento, decidió hablar con el chaval para ver si podría ficharlo. Wabi formaba parte del Brecht y cuando le preguntó al joven Dembélé si quería unirse a su equipo, se topó con una respuesta que no esperaba. Al parecer, a Ousmane solo le importaba una cosa, que el Brecht vistiera de azulgrana, al igual que el Barça, el equipo del que era aficionado gracias a Ronaldinho. Afortunadamente para ambas partes, sí, la camiseta sería de color rojo y azul, por lo que aquella improvisada operación se cerró de forma satisfactoria. Nada más aterrizar en su primer equipo federado, todos le dieron la enhorabuena a Wabi. Acababa de llevar al club un talento puro. Con apenas 11 años, Dembélé tenía una calidad increíble. Las calles encharcadas y empedradas, que sirvieron como anticipo a un largo tiempo jugando en los espacios cortos que ofrece el fútbol sala, hicieron que el joven jugador francés se convirtiese en una verdadera máquina del regate, dominando ambas piernas con una facilidad pasmosa. Quien le veía jugar por aquella época no era capaz de afirmar de forma categórica si Ousmane era diestro o zurdo, así que con eso queda todo dicho. Normal que a los 13 años de edad ya estuviera en la agenda de otros muchos clubes de la zona que poseían proyectos deportivos más ambiciosos. Es más, llegó un momento en el que parecía prácticamente inevitable que Ousmane Dembélé continuase defendiendo los colores azul y grana del Brecht, porque a su puerta habían llamado 4 entidades de mucho peso. Se trataban del Caen, el Le Havre, el Stade Reims y Paris Saint-Germain. Casi nada. Todos ellos querían a Ousmane cuanto antes en su cantera y no daban mucho tiempo a la familia del chico para que tomaran la decisión. En el entorno de Dembélé había un auténtico miedo ante la posibilidad de dejar escapar una oportunidad así en un mundo tan volátil como es el fútbol, por lo que habían de dar una respuesta ya. Lo malo es que no iba a ser nada sencillo decantarse por una opción u otra. Al fin y al cabo, los 4 clubes eran potentes y tenían muchas herramientas para ayudar al precoz futbolista a llegar a cotas más altas. Sin embargo, se podría decir que el Rennes era el que mejor proyecto formativo a corto o medio plazo habría ofrecido, condición clave para terminar convirtiéndose en el ganador de esta batalla. Finalmente, Ousmane Dembélé, junto a su madre y sus 3 hermanos, se marchó rumbo al equipo de la Bretaña para iniciar una aventura que le separaría definitivamente de las calles de la Madeleine. Si en aquel momento alguien hubiera apostado a que ese chaval acabaría levantando una Champions con el Paris Saint-Germain, dejando en ridículo al Inter de Milán, habría hecho historia. Y si lo hubiera hecho en 1xBet, ahora tendría la cuenta llena de ceros. Porque sí, 1xBet, la casa de apuestas que
que patrocina el Barça y también este vídeo, te regala un bono de hasta 300 euros en tu primer depósito. Así que si vas a jugar, hazlo con cabeza, pero hazlo bien. Usa el código VENOM con el link que tienes en el comentario fijado y apoya al canal. Capítulo 2. Alemania como gran carta de presentación. Había mucha expectación en el Stade Rennais con la llegada de Dembélé. Los ojeadores del club se habían encargado de difundir a todos los niveles la clase de jugador que habían incorporado a sus equipos base, por lo que todo el mundo iba a estar pendiente del chico. Ahora bien, la duda era la siguiente: ¿acusaría Dembélé el cambio de aires? ¿Sentiría la presión que supone pasar de jugar en un equipo de barrio a defender los colores de un club con una gran estructura? La incógnita se despejó muy rápido, dejando una respuesta tan clara como contundente: no. A Ousmane Dembélé, por lo menos dentro del campo, no le pesó ni el cambio de residencia, ni de equipo, ni de compañeros. Continuó volando sobre el terreno de juego. Su paso por la cantera fue fugaz, debido a la enorme progresión que experimentó. Para que te hagas una idea, con apenas 16 años ya estaba jugando en el filial. Dembélé era una estrella emergente en el fútbol base galo y había que blindarlo. En el Rennes eran muy conscientes de que otros equipos querían a su delantero, por lo que en 2015, concretamente el 1 de octubre, le firmaron su primer contrato profesional. Se especulaba y mucho con que el Red Bull Salzburgo iba con toda por Dembélé, por lo que los franceses movieron ficha e hicieron realidad lo que Ousmane y su familia perseguían desde el primer momento en el que decidieron dejar su vida atrás en Vernon. Ya con su firma estampada en un buen contrato, a Dembélé solo le preocupaba continuar haciendo las cosas muy bien para tener opciones muy serias de debutar con el primer equipo en la élite del fútbol, cosa que terminó logrando el 6 de noviembre de ese mismo 2015, cuando participó en los minutos finales de un partido de la Ligue 1 frente al Angers. A partir de ese instante, Ousmane Dembélé se convirtió en un fijo en los planes de Montagnier, entrenador de la primera plantilla, y poco a poco empezó a acumular titularidades, incluso cuando Montagnier fue cesado y su lugar en el banquillo lo empezó a ocupar Courbis. Fuese quien fuese el entrenador, tenía claro que Dembélé tenía que estar en el campo. Era una maravilla verle jugar. Como tuviera la tarde, los defensas rivales se echaban a temblar, y eso que era poco más que un adolescente. El futuro que tenía por delante era cuanto menos ilusionante. Por eso, de nuevo, otros muchos equipos comenzaron a enviar ojeadores a las gradas de Razon Park. Querían comprobar de primera mano cómo se las gastaba aquel fenómeno que estaba poniendo patas arriba a la Liga y las categorías inferiores de la selección francesa en apenas unos meses. De hecho, el primer día que marcó un hat-trick, hablamos del 6 de marzo de 2016, en un derbi contra el Nantes, emisarios del propio Barça estaban allí. Fue la primera vez que se vinculó al Mosquito con el conjunto azulgrana. No obstante, parece que el Barça no tenía muy claro si apostar fuerte por Dembélé o no, y en medio de esa duda apareció un auténtico cazatalentos como es el Borussia Dortmund para dar un golpe de efecto y hacerse con el futbolista. De este modo, con solo 18 años y tras haberse convertido en el futbolista revelación de la primera división francesa en su debut en la competición, Ousmane Dembélé aceptaba el reto y ponía rumbo a la Bundesliga para continuar con su progresión. Este movimiento fue de lo más acertado. El 12 de mayo, Dembélé era presentado de forma oficial como nuevo futbolista del Borussia de Dortmund. La camiseta amarilla y negra le quedaba fenomenal y su sonrisa lo decía todo. Estaba feliz a más no poder. Acaba de firmar por 5 temporadas con uno de los clubes importantes del fútbol europeo. Aquel chaval nacido en un barrio marginal estaba llegando muy lejos. No obstante, en ese momento ni siquiera era consciente de todo lo que estaba por venir. Los alemanes pagaban 35 millones de euros por Dembélé, demostrando toda una declaración de intenciones. Además, acababa de irse Mkhitaryan, por lo que el francés era la gran apuesta y desde el primer momento le dieron toda la confianza posible. Nada más llegar, Ousmane se hizo con la titularidad en el Dortmund y empezó el espectáculo. En su cuarto partido ya marcó, al mismo tiempo que dejó claro que poseía un talento increíble y un gran poder para eliminar defensas rivales. Tuchel, el míster, acabó la mar de contento con él, al igual que la afición. En su primera temporada en la Bundesliga, el Mosquito marcó 10 goles en total y dio 21 asistencias. Sus números eran sencillamente espectaculares. Él fue uno de los grandes culpables de que el Borussia levantase la Copa de Alemania y de que su compañero Aubameyang terminase como máximo goleador de la liga por delante de un tal Robert Lewandowski. Viendo todo esto, no era de extrañar que en Dortmund tuviesen unas ganas increíbles de que arrancase el nuevo curso para ver que iba a ser capaz de hacer su nueva estrella y disfrutar de más tardes de gloria que parecía seguir prometiendo esa sociedad de Dembélé-Aubameyang. No obstante, todo quedó en eso, en un deseo. Capítulo 3. Desvangando a Kylian Mbappé. Llegó el verano de 2017 y el fútbol experimentó un verdadero punto de inflexión en lo que a fichajes se refiere. El Paris Saint-Germain marcaba un antes y un después, logrando materializar un traspaso que parecía impensable. Los franceses conseguían sacar a Neymar del Barça a cambio de 222 millones de euros. Cuando se confirmó, todo el mundo se echaba las manos a la cabeza. Ya antes se había rebasado la barrera de los 100 kilos por un jugador, pero nadie se había atrevido a superar los 200. Pues bien, el Paris Saint-Germain lo hizo y aparte de firmar a una de las mayores estrellas del fútbol en ese momento,
daba un auténtico golpe de autoridad. Golpe que también encajó de pleno el propio Barça. Los culés se quedaban atónitos. No creían que Neymar, el heredero de Messi y puntal del equipo, decidiese dejar Barcelona y un proyecto ya consolidado. Pero el brasileño lo hizo. El agujero en lo deportivo fue tremendo. Menos mal que las arcas estaban a rebosar de dinero y Bartomeu y su junta directiva iban a poder salir al mercado con garantía. Eso sí, debían tener mucho cuidado. Suplir a Neymar iba a ser muy complicado y a ello había que sumarle que seguramente los clubes intentarían aprovecharse de las necesidades del Barça por revertir la situación y encontrar un nombre que ilusionase a los suyos. Fueron semanas muy complejas en la ciudad condal, donde hubo varios nombres sobre la mesa, incluido el del joven Kylian Mbappé, que se había salido en el Mónaco y quería unirse a un proyecto de mayor envergadura. De hecho, varios medios de comunicación llegaron a informar de que por momentos el Barça estuvo muy cerca de cerrar a Mbappé, pero a última hora se produjo un giro de 180 grados. Mientras todo el mundo miraba a Mónaco, Josep María Bartomeu y su junta directiva comenzaron a apuntar hacia Dortmund. Allí estaba Dembélé, la gran revelación del fútbol alemán. Quizás era buena idea aparcar el asunto Mbappé, porque también estaba empujando el Real Madrid y el propio Paris Saint-Germain, y decidieron centrar los esfuerzos en el joven Ousmane. O al menos eso fue lo que pensó y llevó a cabo el presidente azulgrana, sin hacer caso a Josep María Minguella, hombre involucrado en operaciones muy importantes como la llegada de Messi a Barcelona, y que tiempo después confesó en una entrevista lo que había ocurrido. El Barça lo tenía en sus manos cuando se supo que Neymar se iba. Iban a ser 120 millones y otros 30 en extras. Yo hablé con el padre. El chaval, cuando se enteró que Neymar se iba, dijo que solo quería ir al Barça, que no quería ir a París y que en el Madrid, con Bale, Benzema y Cristiano arriba, tampoco iba a ir. A mí me dieron el teléfono del padre. Evidentemente, no dije quién era. En mi francés macarrónico le dije que llamaba desde Barcelona, que estábamos muy interesados en el jugador, y después fui al Barça y les expliqué toda la historia. Sin embargo, en el club estaban con Dembélé y se liaron con Dembélé. Así fue como el tema Mbappé cayó en el olvido y Dembélé, al que venían siguiendo también desde hacía tiempo, pasó a ser objetivo prioritario. Bartomeu y compañía se arremangaron y se pusieron manos a la obra. Sabían que no iba a ser sencillo ni barato hacerse con los servicios de Ousmane. El Borussia, si por algo se caracteriza, aparte de por fichar muy bien, es por vender muy pero que muy caro. Fueron semanas intensas de negociaciones hasta que a finales del mes de agosto se resolvió el culebrón. Barça y Borussia llegaban a un acuerdo por el traspaso de Dembélé a cambio de 105 millones de euros fijos más 40 en variables. En ese mismo instante, Dembélé se convertía en el fichaje más caro del club catalán en toda su historia. Esto era motivo de orgullo, sí, pero también un arma de doble filo. Capítulo 4. Pizzas y lesiones. Nada más aterrizar en Barcelona, Dembélé parecía estar viviendo un sueño. En poco más de 2 años había pasado de ser un desconocido que intentaba abrirse paso en el filial del Rennes a jugar en el Camp Nou como una de las estrellas en teoría del Barça. Con 20 años había alcanzado cimas inimaginables para muchos otros futbolistas. Jugaba en uno de los clubes más prestigiosos a nivel mundial, contaba con el respaldo de la presidencia y cobraba 12 millones brutos por temporada. ¿Qué más se le podía pedir? Lo tenía todo como jugador de fútbol, todo, menos la mentalidad. En su día, Thomas Tuchel, uno de los entrenadores que ha marcado la carrera del francés, ya lo comentó. Dembélé es genial, pero está un poco loco. Tuvimos discusiones muy serias. Efectivamente, Dembélé era uno de esos tipos al que le sobraban cualidades dentro del campo, pero cuya vida fuera de los terrenos de juego era todo un caos. Sus hábitos no eran para nada los que se le exigen a un futbolista profesional. En Barcelona lo comprobaron de primera mano. En sus primeras semanas vestido de azulgrana, Dembélé jamás ocupó portadas por jugadas imposibles o goles de bella factura. Lo único que se hablaba de él es que en el terreno de juego parecía perdido. No conectaba con las consignas de su entrenador, Ernesto Valverde, y tampoco con el resto de sus compañeros. A todo ello, había que sumarle las constantes lesiones. Y es que en su primer partido como titular en Liga, que tuvo lugar a mediados del mes de septiembre en Getafe, Dembélé sufrió un contratiempo físico importante en los primeros minutos de juego. Se rompió el tendón del bíceps femoral de la pierna izquierda, lo que le llevó a tener que pasar por el quirófano y a estar algo más de 3 meses de baja. El palo fue tremendo porque no podía haber tenido peor estreno como futbolista del Barça. Pero la cosa no acabó aquí. A los 10 días de regresar de esa rotura de bíceps femoral, volvió a sufrir una nueva lesión muscular. Dembélé estaba entrando en un bucle muy complicado. Ni en el Rennes ni en el Dortmund habían experimentado problemas físicos importantes, pero en Barcelona parecía un futbolista de cristal. De hecho, para encontrar su primer gol hubo que esperar hasta el 14 de marzo de 2018 frente al Chelsea en la Champions. Para entonces ya era famosa su poca profesionalidad. Y es que al ver tantas lesiones y al ser testigos de algunos actos de indisciplina como retrasos o ausencias en los entrenamientos, en el club culé empezaron a ahondar en la vida personal del futbolista. Tras ello, se dieron cuenta de que, tal y como te comentaba anteriormente, sus
sus hábitos no eran correctos. Dembélé estaba hasta altas horas de la madrugada jugando a videojuegos con sus amigos, por lo que sus horas de descanso eran más bien pocas. A ello había que sumarle lo más importante, su mala alimentación. Al parecer, el extremo francés era un fiel amante de la comida rápida y de la comida basura, sobre todo de las pizzas. Todos estos condicionantes ayudaban y mucho a que el rendimiento del jugador empeorase y su estado físico se viera comprometido. Desde el Barça quisieron actuar rápido para atajar el problema, llegando incluso a ponerle una dietista y un cocinero privados, pero ni con esas, no había forma de encauzar a Dembélé. En el Barça se resignaban y pensaban en él como la operación más ruinosa en la historia de la entidad. El ilusionante sustituto de Neymar había pasado a ser un gran problema cuya solución parecía ser bastante complicada. La única salida que se empezaba a contemplar era la de una futura venta, pero obviamente no a cualquier precio. En el Barça necesitaban recuperar parte del pastizal invertido en un jugador que llevaba casi 3 años ya en el equipo, no había dado un rendimiento ni aceptable y encima no se había esforzado ni por aprender un poco del idioma. Aunque claro, con esa carta de presentación, a ver qué equipo iba a animarse a pagar por Ousmane Dembélé. Capítulo 5. Xavi Hernández y su boda, los grandes salvadores. Sin embargo, caprichos del destino, cuando todo el mundo parecía haber tirado la toalla con el caso de Dembélé, ocurrió algo que a todos pilló por sorpresa, pero que hizo cambiar de una vez por todas al futbolista. Hablo de su boda. En diciembre de 2021, Dembélé contrajo matrimonio con su pareja en Marruecos. A dicha boda no acudió ningún integrante o miembro del club. Normal, es que nadie lo sabía. Es más, el francés no había dicho a ninguno de sus compañeros que tan siquiera tenía novia. Todos los allegados al club, incluida la prensa, se enteraron del evento por publicaciones en redes sociales. Pero lo cierto es que aquel matrimonio, algo clandestino, se convirtió en el verdadero punto de inflexión en su etapa como jugador del Barça. Y es que a partir de 2022 empezó a verse un Dembélé muy diferente, mucho más comprometido con su faceta profesional, pero también mucho más centrado en su vida personal, puesto que además fue padre al poco tiempo de casarse. A todo esto, es importante señalar que en ese tiempo Xavi llegaba al banquillo del Barça en sustitución de Ronald Koeman y casi desde el primer momento dejó muy claro que para él Dembélé era imprescindible, echándole literalmente un pulso a la directiva del club. La nueva directiva, con Laporta y Mateu Alemany en la cabeza, estaban hartos de Dembélé. Sabían que era un futbolista con una ficha muy alta, que repercutía de forma muy importante en el famoso fair play financiero y en los problemas económicos del club. Además, su contrato estaba próximo a terminar, por lo que corrían el riesgo de que se fuese totalmente gratis a un rival directo como el Paris Saint-Germain. Por tanto, la idea de Mateu Alemany, que encima llevaba días lidiando con Moussa Sissoko, representante del jugador, era comunicarle a Dembélé que o renovaba o se iba a la grada hasta final de temporada. El mercado invernal se aproximaba y es cierto que al principio Xavi acató las órdenes de arriba y no convocó al extremo para partidos como el de Copa en San Mamés contra el Athletic, en el que el Barça, por cierto, cayó eliminado. Pero al final, el técnico de Terrassa sabía que si quería que su equipo revertiese realmente la dinámica y empezase a ofrecer su mejor versión, necesitaba un jugador distinto como Dembélé. Así que Xavi decidió hablar abiertamente con el club, al que comentó sus intenciones de reintegrar a Dembélé en el grupo, independientemente de lo que ocurriese con su situación contractual y con las discusiones con su agente. También salió públicamente ante los medios para mandar mensajes que reforzaban la figura de Ousmane, señalando que era importantísimo y que si quería, podía convertirse en el mejor futbolista del mundo en su posición. Con este escenario, las aguas se calmaron. Dembélé cogió confianza y explotó. Por primera vez pudimos ver la mejor versión de Ousmane. Goles, asistencias, regates, continuidad. Era un futbolista nuevo, una ave fénix resurgida de sus cenizas gracias a Xavi Hernández y que acabaría siendo una de las piezas claves para que el Barça le diese un giro completo a su imagen y terminase el año con buenas sensaciones. La opinión pública sobre Dembélé cambió por completo. Pasó de ser pitado y abucheado a saltar al Camp Nou entre ovaciones. Nadie dudaba de que esta vez sí, el Mosquito podría ser la gran estrella del equipo. El viento soplaba más a favor que nunca para un Dembélé que también comenzaba a sentirse relevante como azulgrana, integrado de pleno en el vestuario y cómodo con su rol dentro del esquema planteado por el entrenador. Así que se puso firme con su agente, cosa que le costó más de un disgusto, y terminó renovando en junio de 2022 por 2 temporadas con el Barça, eliminando así cualquier rumor de una posible salida. La paz reinaba en Camp Barça y todas las partes implicadas, club, directiva, equipo, afición, Xavi y Dembélé, se preparaban para vivir una temporada 22-23 de lo más ilusionante. El equipo arrancó muy bien en la liga y consiguió el título de campeón de Supercopa de España tras imponerse en la final al Real Madrid por un claro 3-1. Eso fue en enero de 2023. 4 meses más tarde, Dembélé, junto al resto de sus compañeros, levantaba el trofeo de la liga. Parecía que poco a poco, de la mano de Xavi y con la gran ayuda del extremo francés, el conjunto catalán seguía sentando las bases de un proyecto que pintaba muy bien. Pero con la llegada nuevamente del mercado de fichajes, toda esa calma y buenas sensaciones en torno a Dembélé volvieron a disiparse. Su situación regresaba al punto en el que
que estaba hace apenas un año, contrato próximo a terminar y poco entendimiento de cara a una nueva renovación. La incertidumbre sobre el futuro de Ousmane era enorme y en las tertulias no se hablaba de otra cosa que no fuese su continuidad o no en el Barça. Como era de esperar, Xavi, que era su gran valedor y el principal causante de que se revalorizara como jugador, volvía a expresar a los cuatro vientos que Dembélé era su ojito derecho y que con él seguiría siendo pieza clave en un esquema que giraría en torno a su figura. Sin embargo, estas palabras y declaraciones de amor futbolístico le sirvieron entre poco y nada a un Xavi que veía como el mosquito parecía tener muy decidido volar hacia otra parte. Y es que el Paris Saint-Germain volvía a la carga. El club presidido por Al-Khelafi mantenía muy vivo el conflicto con su gran estrella, Kylian Mbappé, al que veían más fuera que dentro en un futuro próximo. Por tanto, debían mover ficha lo antes posible y traer a un futbolista de condiciones parecidas que pudiera llenar ese vacío llegado el momento. El elegido para ello terminó siendo Dembélé, quien además contaba con un detalle muy importante a su favor. Su cláusula de rescisión era de solo 50 millones de euros. Esto era así porque meses atrás, cuando el jugador decidió finalmente no hacer caso a su agente y firmar una ampliación de contrato con el Barça, incluyó dicha cantidad en el concepto de cláusula de rescisión con el objetivo de prácticamente tener la puerta de salida entreabierta desde un inicio. Fueron por tanto días y semanas de tiras y aflojas entre Dembélé, la junta directiva de Laporta y el Paris Saint-Germain, hasta que el 12 de agosto de 2023, a pocos días del arranque de liga, se hizo oficial su traspaso al combinado parisino a cambio de 50 kilos. El chasco en Barcelona fue tremendo, a la par de la decepción que sintió Xavi Hernández. Prácticamente se sentía traicionado. Capítulo 6. Revolución en París. Ya con el Barça como parte del pasado, Ousmane Dembélé aterrizó en la capital francesa con la firme intención de hacer borrón y cuenta nueva. Quería dejar atrás todo lo que ocurrió en sus inicios como jugador culé y dar continuidad a la dinámica en la que se había instaurado su carrera en los últimos tiempos. Además, parecía llegar al lugar idílico para hacerlo, porque el Paris Saint-Germain, aparte de darle toda la confianza del mundo, estaba armando un proyecto nuevo al que también llegaba Luis Enrique, un entrenador con una idea de juego que podría beneficiarle y que seguramente, dada su fuerza de vinculación con el Barça, conociera muy bien sus características. Pero lo cierto y fijo es que el estreno de Dembélé en París no fue el esperado. Esa temporada fue algo convulsa en el Parque de los Príncipes. El equipo no arrancó bien. Luis Enrique fue cuestionado en muchos momentos y la crispación alrededor de Mbappé no ayudó en nada. Aún así, poco a poco el rumbo se fue encauzando y el Paris Saint-Germain consiguió volver a ganarlo todo en Francia y clasificarse para semifinales de la Champions League. Eso sí, el papel de Dembélé no fue el más destacado que digamos. 6 goles y 13 asistencias en 42 partidos. Balance muy pobre para alguien llamado a ser el líder en el campo. Viendo esto, muchos pensaban que quizás el Mosquito no era ese jugador tan determinante que podría llegar a ser y que aún en él quedaban restos de ese futbolista indisciplinado y de cabeza alocada que demostró ser en sus primeros años en el Barça. Es más, el arranque de la temporada 24-25 para Dembélé volvió a estar marcado por la polémica. Ya con Mbappé fuera del Paris Saint-Germain, Ousmane estaba obligado a dar un paso al frente, pero lo que realmente ocurrió es que dio varios pasos para atrás. Pese a que Luis Enrique le defendió encarecidamente el año anterior, cuando sus números no eran tan buenos, ahora no se mostró nada tibio con el extremo, al que llegó incluso a dejar fuera de la convocatoria en algún que otro partido, principalmente en Champions, donde el Paris Saint-Germain, por cierto, arrancó fatal. Al parecer, Dembélé cometió ciertos actos de indisciplina que no gustaron nada a Lucho, quien decidió apartarle momentáneamente de la dinámica del equipo a modo de toque de atención o castigo, el cual dio sus frutos. Tras esos tira y afloja con el técnico asturiano, Dembélé comprobó de primera mano que no tenía nada garantizado. A ojos de su entrenador, era un futbolista más y si no estaba comprometido con la causa y dispuesto a rendir al 100%, lo iba a pasar muy mal. Entender esto significó un nuevo antes y después en la vida profesional de Dembélé. El Mosquito empezó a volar más rápido que nunca y a picar de una forma voraz. Su actitud en el campo era envidiable. Se dejaba la vida en la presión, no tenía un mal gesto y cuando la pelota caía en sus pies, ocurría la magia. Había partidos en los que Dembélé parecía imparable. No había dudas de que era uno de los jugadores más en forma del mundo y ahora sí que sí, el líder absoluto de un equipo que iba camino de hacer historia. En aquel Paris Saint-Germain de la temporada 24-25 fue de largo el mejor. Daba gusto verle jugar y combinó su talento y apuestas futbolísticas con títulos, muchos títulos. Más allá de la Liga y la Copa Francesa, los parisinos conquistaron por primera vez en su historia la Champions League, con un contundente 5-0 al Milán en la gran final. Precisamente, Dembélé fue clave en ese partido, aportando 2 asistencias que terminaron por maquillar definitivamente un año para el recuerdo en el que además marcó 35 goles. Sus registros eran brutales. A sus 28 años, Dembélé parecía haber alcanzado la madurez plena, tanto en lo personal como en lo futbolístico. Normal que muchos pidiesen para él el Balón de Oro, galardón al que optaba como principal candidato. La transformación de Dembélé con el paso del tiempo fue increíble, demostrando por un lado que nunca es tarde y por el otro lado que sí, que como bien decía Xavi, podría llegar a ser el mejor futbolista del mundo en su posición. Estoy convencido de que esta historia de Ousmane Dembélé te habrá dejado perplejo. Pues bien, déjame confesarte que si este vídeo te ha parecido interesante, no debes perderte también la historia de Luis Enrique. Te dejo el vídeo en las tarjetas. Eso sí,
antes de ir a verla, me gustaría pedirte solo dos cosas. Una, que le des like a este vídeo. Dos, que si no estás suscrito a este canal, te suscribas para no perderte nada. Y ahora quiero que me respondas a una pregunta. ¿Piensas que el Barça se equivocó totalmente fichando a Dembélé o crees que no le supieron sacar partido? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.